Hola a todos, niños y niñas. Nos encontramos hoy para continuar con este trabajo que estamos haciendo sobre la onda encantada del servicio planetario, la onda encantada de la enlazadora de mundos. Hoy, al llegar a este tono espectral, con el kin número 76, el guerrero espectral amarillo, eh, cuyo animal de poder de esta luna que vamos a iniciar es la serpiente. ¿Sí? Porque vamos a iniciar la luna espectral de la serpiente el día de hoy. Eh, Vamos a hacer entonces como un seguimiento del trabajo que venimos haciendo a nivel colectivo para impulsar este trabajo que nos está invitando a hacer la onda encantada en la enlazadora de mundos para conectarnos con el impulso que cada uno de nosotros le puede dar al mundo, poniéndose al servicio del planeta a través de la integración de estas ondas encantadas en nosotros mismos para después proyectarlas al mundo exterior. Les recuerdo entonces que esta luna espectral de la serpiente la comenzamos a vivir desde el día de hoy, 2 de mayo, hasta el día 29 de mayo, ¿sí? Que está acompañada entonces por el kin número 76, que es el guerrero espectral amarillo, y durante toda la luna vamos a estar acompañados de este kin y del animal de poder, que es la serpiente, ¿sí? La primera parte del trabajo que vamos a hacer tiene que ver con una pregunta que alguien me hizo, que aún no le he respondido por WhatsApp. Me disculpo con Pilar, eh, pero siempre he tenido muchas cosas para hacer. Entonces, esto tiene que ver con eso que me preguntaste. El paso número uno que vamos a hacer durante esta onda encantada es, durante esta luna, perdón, es ser sinceros y revelar que hay partes que sí, que de esa actitud nosotros sentimos que nos hemos venido liberando, pero también hay otras partes que no. Sí, hay otras partes que están ahí, que se siguen expresando más o menos igual, ¿sí? Y ante eso, lo normal es que nosotros nos comportamos, ante esas partes que siguen en sombra, nosotros nos comenzamos a comportar como guerreros en sombra, pero esa no es la idea, ¿sí? Porque ese miedo en el guerrero se despierta un miedo y se despierta un miedo ante la posibilidad de que la transformación de esa actitud que cada uno de nosotros como propósito del año se trazó transformar este año, de pronto tarde más tiempo del que estábamos deseando. De pronto para nuestra personalidad es inconcebible que las cosas algunas veces tarden más tiempo del que nosotros queremos, ¿sí? Y muchas veces sucede que cuando estamos más conectados con nuestra misión, con nuestro propósito del alma, vamos estableciendo propósitos que están más enfocados a eso. Y entonces necesitamos entender que el propósito del alma es un propósito que se va a cumplir durante toda la vida, desde el día que nacemos hasta el día que morimos. O sea que no lo vamos a hacer todo ya, no lo vamos a hacer todo en el seguimiento de una onda encantada. ¿Sí? Hay que decirle a nuestra personalidad que tenga paciencia, que sostenga el foco en el tiempo, que no sea tan rígida consigo mismo. Con nosotros mismos no podemos ser tan rígidos, ¿sí? Porque lo que sucede cuando nos ponemos rígidos y queremos que todo se transforme ya, es que ese guerrero en sombra por el miedo comienza a atacarse a sí mismo o a atacar a otros afuera para sacar esa rabia que ha acumulado, porque desde nuestro egocentrismo queremos que las cosas se transformen ya. Siempre creemos haber hecho ya lo suficiente, lo ya es necesario, ya hice todo lo que tenía que hacer, entonces ya necesito transformar esa actitud. Desde esa sobreexigencia que muchas veces nos hacemos, nos llenamos de rabia con nosotros mismos porque no estamos cumpliendo nuestras propias expectativas. Nos llenamos de expectativas sobre nosotros mismos y sobre nuestro propio proceso, ¿sí? Y esa rabia no deja que nosotros nos amemos mientras sigamos expresando ese tipo de actitudes que no nos gustan de nosotros mismos, ¿sí? Y allí entonces nace esa incapacidad que podemos sentir de mirarnos al espejo y ser capaces de ver con ojos de amor incondicional.
porque en el espejo no nos seguimos viendo perfectos. Nuestros ojos se van siempre a eso que nosotros llamamos nuestra imperfección, que es nuestra sombra, a ese momento en el cual esa actitud se sigue repitiendo, a ese momento en el cual siempre voy a estar pendiente de mí mismo a ver cuándo fallo, a ver cuándo hago, a ver cuándo digo. Algunas veces inclusive estas son exigencias que nacen desde esa conexión que últimamente tenemos con el mundo espiritual. Nos exigimos ser perfectos porque somos seres espirituales. Pero recuerden que dentro de los glifos mayas, el mago que representa el espíritu, nuestra conexión con lo más elevado de nosotros mismos, su análogo, que en lenguaje de mi tierra, paisa, se diría su parcero, su gran amigo, su gran aliado, ese que siempre está ahí, que es su análogo, su apoyo, es la serpiente. O sea, es el cuerpo, es la vida misma, el gran aliado del espíritu hoy es la personalidad que se expresa a través del cuerpo en el cual estamos viviendo. Luego no existe realmente imperfección en su expresión. Claro que existe sombra, pero no es imperfecto. Es el proceso que escogimos, ¿sí? Entonces, de esa sobreexigencia nace la incapacidad que nosotros desarrollamos de mirarnos al espejo con amor, con un amor incondicional, por todo aquello que somos, por los momentos en los cuales seguimos expresando esa actitud que deseábamos transformar durante este año. Y ahora que llegamos a esta luna descubrimos que aún no nos hemos librado de cosas de esa actitud. Pero vamos y nos damos duro. El guerrero se vuelve un juez contundente cuando se trata de evaluar los ciclos en los cuales estamos inmersos. El guerrero en sombra es un guerrero, es un juez implacable, ¿sí? Claro, y ese juicio implacable con nosotros mismos, ¿cómo voy a ser juez y a la vez voy a ser capaz de mirarme? Si yo como juez ya dictaminé que era culpable, ¿cómo voy a ser capaz de mirarme al espejo? ¿Sí? Porque no me amo mientras siga expresando sombra, pero mientras sea humano, seguiremos expresando sombra. Es realmente el proceso que escogimos vivir, ¿sí? Paso número dos, entonces, durante esta luna, lo primero es ser conscientes de eso. El paso número dos es descubrir que cuando nosotros perpetuamos esa actitud bélica de lucha incansable contra la existencia de una actitud en nuestra vida, ¿sí? Cuando nuestra forma de afrontar la realidad, de decir, esa actitud sigue presente en mí, mi forma sigue siendo convertirme en un guerrero en posición de lucha, en guerra permanente, en guerra contra mí mismo, en guerra contra mi propia personalidad. Pero el guerrero me dice, así no vas a llegar nunca a la liberación, a la disolución de esa actitud. Tienes que entrar en una danza con tu personalidad, hacerte uno con ella, amarte en su expresión. El guerrero danzaba al sol para ofrendarse, para ofrendar su proceso a a este proceso de elevar la conciencia del planeta Tierra. Ver nuestras sombras, abrazarnos con ella, abrazarnos con nuestra personalidad y con nuestro ego, amarla incondicionalmente. Porque de no hacerlo, nosotros en esa lucha y en esa guerra, lo único que estamos realmente construyendo es que se van a perpetuar la existencia de esos ciclos que yo deseo trascender, pero desde la lucha y desde la guerra nunca vamos a llegar a trascenderlos realmente. El guerrero debe rendirse. El guerrero realmente inteligente sabe que la única forma de cerrar los ciclos es decirle a su ser interior y a la fuente divina, no sé, me rindo ante ti, no sé, no sé cuál es el siguiente paso, ¿sí? Así que los invito como tarea de como primera tarea de esta luna, que se pregunten bajo qué expresiones se manifiesta, bajo
¿Bajo qué situaciones, expresiones o momentos más normales se manifiesta ese estado de lucha permanente contra esa actitud? ¿En qué momentos estoy yo como en ese estado de autocontrol, de lucha, de autoexigencia, donde yo digo no puedo hacer esto, no lo voy a hacer más? O cuando lo hago estoy así encima diciéndome, si ves, es que tú eres, es que no sé qué, es que no sé cuántas, estableciendo ese juicio implacable sobre mí mismo. ¿De qué formas entro en esa lucha contra la expresión de esa actitud? Y les podría decir, porque vamos a ver que el tono 11, que es el que está conectado al tono espectral, el que es el tono espectral, está conectado al tono 1 y al 6. El 1 es el tono del propósito. Y el 6, que es el tono, el 1 es el tono magnético, que es el tono del propósito. Y el 6 es el tono rítmico. Ellos conforman este pulsar entonado, que es el pulsar magnético. Y el 6 es dentro de esa balanza el que le da equilibrio. Y el 6 es el que me muestra la realidad de tercera dimensión que yo construí. El guerrero está peleando contra su realidad de tercera dimensión, no la quiere, no lo acepta. Mientras sea así, esa balanza siempre va a estar en desequilibrio permanente. La balanza puede estar así, pero que yo me sienta estable. Te vas a desestabilizar todo el tiempo porque crees que al estar así tú eres el culpable de estar así. Te culpas por estar así, porque tu balanza no está en perfecta igualdad. Pero como somos humanos, nuestras balanzas están así todo el tiempo. Así, después se mueven así. Pero esto es estable, no está en este movimiento, en ese desequilibrio permanente así. Esto es desequilibrio. Estamos así, zozobrando porque el guerrero todo el tiempo está peleando, porque todo el tiempo me estoy castigando porque esa actitud sigue apareciendo en mí. ¿Cuáles son esos momentos y que lo podamos describir? Y les contaba que eso estaba conectado al pulsar entonado, al pulsar magnético, al primer pulsar de los pulsares entonados, porque está muy conectado con el propósito. Significa que muy probablemente, si esas formas en las cuales yo entro en lucha o esos momentos en los cuales yo entro en lucha o esos estados en los cuales yo entro en lucha contra esa actitud o esas formas bajo las cuales yo entro en lucha contra esa actitud, son inclusive propósitos más importantes de trabajar que el propósito mismo que ustedes se hayan puesto este año. Por eso es que ese pulso está conectado al propósito, para que podamos descubrir ahora que es probable que no nos hayamos liberado de la expresión de esa actitud, porque detrás hay algo más importante, algo contra lo cual yo todavía estoy en un estado de lucha más inconsciente, algo que no había logrado ver, algo que me detona más a mí en rabia, en tristeza, en miedo, en desamor. Y que si hoy, así ya estemos a punto de acabar el año, me descubro que necesito devolverme y cambiar el propósito, lo puedo hacer. No porque el otro propósito haya dejado de existir para mí, sino porque me doy cuenta ahora que esta raíz de esta situación es más profunda y que de pronto es mejor trabajar esto en este instante. ¿Qué detona en ti esos estados de lucha, de crítica, de juicio hacia ti mismo? Y trabaja eso primero. ¿Sí? Es lo que podríamos descubrir con este paso, con esta tarea. En el paso número 3, que no es una tarea, sino es más simplemente una observación, deberíamos, bueno, ese era el paso número 3, lo que les acabo de decir, que es importante observar que aquello contra lo que luchamos tal vez sea la actitud principal que deberíamos observar para iniciar un proceso de cambio, antes que el propósito mismo que nos hayamos trazado. ¿Sí? Lo que motiva esa actitud de lucha es un trabajo que siempre va primero, deberíamos hacer primero que aquella actitud que yo haya escogido trabajar como propósito para este año. Si yo entro en un montón de estados de lucha contra eso, es probable que haya algo alrededor que me esté invitando a esa lucha. ¿Qué es? Puede ser la actitud misma, porque es importante tener eso presente. Puede ser que sea la actitud misma contra la que yo realmente sigo luchando, la que detona mi estado de lucha. Y ahí yo no cambiaría el propósito, sería el mismo, pero puedo descubrir que no. ¿Sí? Si ustedes ven, digamos, el centro de todo esto tiene que ver con nuestro malestar contra nuestra propia sombra. Y les decía en alguna parte del video, nuestra propia sombra es algo natural, porque por eso encarnamos en un cuerpo humano, por eso estamos aquí, por eso somos humanos aún, por eso mi apariencia es de humano, por eso yo me miro al espejo como un humano, por eso quiero las cosas que la mayoría de los seres humanos desean para su vida.
¿sí? Por eso siento como sienten los humanos, ¿sí? Y entonces, esa sombra que es inherente a mi propia humanidad, mientras exista como humano, existirá conmigo la sombra, porque la sombra es el trabajo, el propósito por el cual yo encarné, por el cual yo me ofrendé para venir acá a procesar y a trabajar esta sombra, ¿sí? Entonces, no vamos a rechazar nuestro propio trabajo. No le vamos a cerrar la puerta a experimentar los inframundos que nos toque vivir en algunos momentos para poder transmutar y trascender esas sombras a través de esos ciclos, ¿sí? Entonces, como el problema es la sombra para nosotros, les voy a proponer jugar con ella, ¿sí? En este paso número 4, les voy a proponer 3 formas posibles de jugar con la sombra, ¿sí? El primer ejercicio es como nuestro guerrero interior está en posición de lucha contra aquellas sombras, contra esas que más lo atormentan, ¿sí? Y cada vez esas sombras se hacen más evidentes con el transcurrir de los ciclos. Cada vez que yo lucho más, la sombra es más grande y más evidente. Cada vez que yo estoy más en posición de guerra, la sombra parece engrandecerse, ¿sí? Y necesitamos aprender a ver la sombra, a ver la belleza de la sombra y a verla con amor, ¿sí? Entonces, hay varias posibilidades de trabajo. Una, nos vamos a parar a una hora que sea normalmente o el amanecer o el atardecer o que estemos con el sol poniente o el sol naciente. La idea es que el sol no esté muy en el cenit, ¿sí? O sea, que no esté arriba para que yo pueda ver con más claridad la sombra que yo proyecto con el sol, ¿sí? Si el sol está muy arriba, pues me da más dificultad ver la sombra. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es que sea el poniente o el naciente, el que ustedes prefieran, ¿sí? Con el que se sientan más conectados. Entonces, si miramos, por ejemplo, desde los sellos mayas, ¿sí? Quienes sean sellos rojos están más conectados al sol naciente. Quienes sean sellos azules están más conectados al sol poniente. Pero eso también tiene que ver si, como todos somos sellos rojos o azules en algún momento, con cuál sello estés atravesando este año. Si en este momento estás en un sello rojo, es probable que la luz del sol naciente sea mejor para ti. Si estás experimentando un sello azul, es probable que la luz del naciente sea mejor para ti. ¿Sí? Ya los que sean sellos o blancos o amarillos, como los amarillos son la luz, el mediodía y los blancos son la medianoche, entonces ya estos escójanlo conectados a su corazón, con cuál se quieren conectar. ¿Sí? Y entonces al pararme voy a salir al aire libre donde yo tenga el sol en algún lado y voy a buscar que el sol esté a mi espalda. ¿Sí? Cuando el sol está a mi espalda, yo voy a poder ver sombras al frente. No solo la mía, voy a ver las sombras de todo lo que esté a mi alrededor. Si hay un árbol, lo voy a ver proyectado en sombra. Si hay una silla, la voy a ver proyectada en sombra. Todo va a proyectar sombras. Todo ser viviente va a proyectar sombras. Todo lo que tenga un cuerpo físico o esté materializado en algo físico, en una forma física, así yo crea que es inerte como una silla, todo está ahí y todo está proyectando una sombra. Me voy a mover mis manos, voy a jugar con la sombra, ¿sí? Voy a danzar con ella, ¿sí? Es el juego que les propongo. Jueguen con su propia sombra. Acostúmbrense a mirarla, a darse cuenta que es bonita, que ella que se mueve conmigo, que si el sol está más abajo, la sombra se estira, que si el sol está más arriba, la sombra parece aplanarse. Les propongo buscar jugar con el sol, que es su propio sol, y darse cuenta que yo soy un sol, pero a la vez tengo sombra, proyecto sombra, ¿sí? Voy a jugar con sus formas, me voy a mover, voy a hacer todo lo que yo quiera que se me ocurra, ¿sí? Otra opción que voy a tratar de acompañar la descripción de este video con un link, o ustedes mismos lo buscan. Ustedes ven que existen muchos juegos para hacer con las manos, por ejemplo, cuando uno hace así como si fuera un pájaro y lo ponemos en la luz detrás acá y acá sobre la pared yo proyecto la sombra. Jueguen con sombras. O sea, hagan esto, jueguen, hagan el patico, ese que se hace como así,
¿cierto? Que uno hace como así, hagan figuras. Yo les voy a proponer un video que busco ahora y los pongo ahí como link para que juguemos con las sombras proyectadas en una pared blanca, ¿sí? Para que nos demos cuenta que la sombra es hermosa. Nuestra propia sombra es hermosa. Por eso me gusta más el primer ejercicio, porque es mi propia sombra con la que yo estoy jugando. O este ejercicio también, igual soy yo proyectando las sombras de mis brazos, de mis manos, jugando con ellas, siendo artístico, creativo. En este pulso vamos a ver ahora, cuando recordemos el kin con todo su oráculo del destino, que en el tono rítmico se conecta con el mono, con el niño interior. Por eso los invito a jugar con la sombra, ¿sí? Y una última propuesta es que podemos dibujar, o sea, cojan una figura muy simple que tenga una luz proyectada muy grande de un lado y que del otro lado esté toda la sombra, ¿sí? Y podemos jugar, pero eso sí, hagámoslo en lápiz negro o en carboncillo, o sea, no le pongamos color porque queremos jugar con la sombra, por eso no le queremos poner color. Entonces vamos a hacer la luz o la sombra jugando con un entramado de líneas que es mucho más seguido, más pegado, cuando queremos que dibujar el lado que está en sombra. Y en el otro lado es más limpio, es más abierto cuando nos vamos acercando a ese lado donde se proyecta toda la luz. Entonces vamos a intentar hacer dibujos de este tipo para darnos cuenta el entramado de la sombra que es más denso y que el entramado de la luz va siendo más suave, más separado. ¿Sí? Es simplemente jugar con la sombra y descubrir todo lo creativos que podemos llegar a ser cuando aprendemos a jugar con la sombra. La intención es que ese guerrero se conecte con ese niño interior puro que lo invita a recuperar esos deseos de jugar, danzar y pintar su propia sombra en lugar de luchar contra ella. ¿Sí? Es un juego muy bonito, creo, con esa idea de aprender a mirarnos al espejo con amor. ¿Sí? Ahora recordemos cuál era la pregunta fundamental de esta luna. En esta luna, la intención es que nos visualicemos nuestra propia expresión, visualicemos nuestra propia expresión humana como si ya hubiéramos cambiado esa actitud. ¿Cómo sería yo? ¿Cómo me expresaría yo? ¿Cómo me movería yo? ¿Cómo actuaría yo? ¿Cómo sería en mi familia? ¿Cómo me movería con mi pareja? ¿Cómo haría todo en mi labor, en mi trabajo, aquel que yo escogí? ¿Cómo lo haría si esa actitud yo hubiera cambiado en mí? Nos vamos a observar siendo esa nueva expresión, ¿sí? Y dentro de esa nueva expresión nos vamos a imaginar cómo afrontaría yo esos ciclos estancados de mi vida, aquellos que yo estoy sintiendo como muy repetitivos, qué acciones implementaría yo desde esta nueva versión mía que ya no tiene esa actitud para darle impulso y movilidad a estos ciclos. ¿Sí? Vamos a jugar un poco ahí con la mente, a imaginar el guerrero que es el glifo número 16, tiene como análogo que es su gran amigo el glifo número 3, que es la noche, que tiene que ver con la intuición. Lo que yo quiero es que movamos la intuición, que nos imaginemos en ese mundo de los sueños, que ya eso se hizo realidad, que comencemos a visualizar cuáles son las acciones y cómo implementaría yo esas acciones ya sin esa actitud visceral que antes expresaba y que ya modifiqué. ¿Sí? Es, simplemente con esto quiero darle un impulso a que sintamos que realmente sí podemos llegar a la liberación. Todos estamos listos y preparados para llegar a disolver, así no sea ya, pero sí podemos seguir trabajando en sostener la intención para disolver esa actitud que queremos transformar en nuestra vida. ¿Sí? Eh, es el juego de la imaginación, ¿sí? Para descubrir que realmente los ciclos se pueden transformar desde esa creatividad de nuestro niño interior, que abre los canales de comunicación al mundo de los sueños, que tiene ilusiones, ¿sí? Que a través de la ilusión aprende a jugar con sus propias sombras para perderles el miedo.
para dejar de establecer juicios sobre ellas y descubre realmente que la sombra es nuestra materia prima, es esa arcilla que nosotros vamos a usar para crear el nuevo mundo. Nuestras sombras son la arcilla de la cual, moldeándola, transformándola, nos ayudará a crear ese nuevo mundo que tanto deseamos. Y en la creación de ese nuevo mundo que tanto deseamos, inmersos en esos juegos, los ciclos se van cerrando, se van modificando, se van transformando. ¿Sí? Em, en el ejemplo de respuesta, yo les había dicho que el trabajo del ejercicio como ejemplo que hemos venido siguiendo era el problema era la indecisión. Sí, mi actitud era ser muy indeciso. Entonces la respuesta ahora es, me imagino todo el tiempo tomando decisiones. Me imagino como un gran líder que toma decisiones, al que se le consultan todas las decisiones y que toma y toma decisiones sobre sí mismo, ayuda a otros, impulsa a la gente a tomar decisiones. El líder de las decisiones, me imagino como eso. Y en ese estado de líder de las decisiones me digo a mí mismo, yo soy libre de entrar en estados de lucha y resistencia. Por libre albedrío, yo soy libre de experimentar esos estados de lucha y resistencia. Pero también yo soy libre de soltar la necesidad de entablar juicios y hacerme recriminaciones por todas aquellas actitudes que he repetido cíclicamente. Yo soy libre de entrar en estados de lucha, pero no voy a establecer juicios sobre mí mismo cuando me siento así. Además de que estoy luchando y peleando porque esa actitud se sigue repitiendo, entonces después yo llego y me hago un juicio y me declaro culpable. No, yo soy libre de soltar la necesidad de entablar juicios y hacerme recriminaciones todo el tiempo. Por eso hoy asumo el poder de mirar mis sombras y mis miedos en paz. Hoy asumo el poder de verlos como la materia prima con base en la cual yo puedo transformarme a través de la experiencia de los ciclos. Hoy asumo la fuerza para pasar por mis propios inframundos, aún con miedo, pero sabiendo que el miedo me pone alerta para descubrir cuándo priorizo esas acciones que me hacen esclavo, porque oponen resistencia, porque entran en estados de lucha, en lugar de priorizar aquellas acciones de liberación que me impulsan a afrontar mis propios miedos de una forma inteligente. Esta es la frase que podemos leer y repetirnos durante esta luna, para retomar toda la fuerza y el poder de este Kin número 76, el guerrero espectral amarillo. ¿Sí? Normalmente nosotros, en el curso normal del Solkin, siempre la onda encantada del servicio planetario la volvemos a experimentar justo antes de iniciar la luna espectral de la serpiente. ¿Sí? Para que seamos, es como si volviéramos a hacer un repaso de toda esa onda encantada que hemos vivido como onda encantada del servicio planetario, para volver a pensar ahora en este tono espectral, que realmente yo no quiero seguir repitiendo ciclos, yo quiero llegar a la disolución y a la liberación. Para eso hacemos el repaso antes, ¿sí? Así que vamos ahora a retomar un poco este kin, ¿sí? Recordemos entonces que este año es un año luna autoexistente roja, ¿sí? Año que nos hace una invitación o un llamado para fluir con las cosas que sacan a relucir mi verdadera sabiduría. Mi sabiduría sigue oculta porque yo me sigo controlando, conteniendo. Estoy invitado a fluir conmigo, con mi personalidad, con sus sombras y todo, pero también con sus luces, para dejar salir afuera mi esencia y descubrir lo sabio que soy cuando soy yo mismo y no cuando aparento ser otra cosa. ¿Sí? Estamos entonces en este Kin Guerrero Espectral Amarillo dentro de la luna espectral de la serpiente que empezó hoy 2 de mayo y que termina el 29 de mayo, cuyo animal de poder es la serpiente y cuyo mandato del Kin nos dice, yo disuelvo con el fin de cuestionar, divulgando la intrepidez, sello la salida de la inteligencia con el tono espectral de la liberación.
Nuestro guerrero no está allá, nos dice la divinidad, para entablar luchas contra nuestra personalidad. No estamos ya para seguir entablando guerras interminables contra nosotros mismos, haciéndonos tanto daño. La divinidad nos recuerda que los ciclos se cierran cuando nuestro guerrero interior aprende a danzar con sus sombras, con sus lunas y con sus soles, con sus emociones y con su propio poder, a entablar todo como una danza, porque ese fue el propósito del gran espíritu que nos trajo a esta tierra. Ese es el propósito de la conciencia colectiva de nuestro planeta Tierra. Y toda esa energía impacta nuestro propio guerrero interno, a ese maestro interno que es un guerrero de luz, para que nos entregue la fuerza y el poder de ese guerrero, que puede y transforma los ciclos, que rompe con todos aquellos patrones de expresión de la energía vital de nuestro linaje y del linaje ancestral de humanidad, esos patrones en los cuales hacíamos todo por sobrevivir, donde todo era una respuesta visceral ante las cosas. Entonces yo no me preguntaba si me estaba atacando o no me estaba atacando a mí mismo, si atacaba al otro porque me daba rabia conmigo mismo, o de dónde venían todas esas energías viscerales que de una forma reactiva salían en mí, sino que simplemente actuaba de una forma visceral, se calentaba mi sangre, yo atacaba a los que estaban a mi lado o me atacaba a mí mismo, ¿sí? En lugar de observar esas manifestaciones y comenzar a pensar cómo las puedo transformar para que los ciclos de mi vida dejen de ser repetitivos, para que los ciclos de la humanidad dejen de ser repetitivos. Manifestemos toda esa agresividad en la cual nos atacamos a nosotros y atacamos a los demás. ¿Sí? En nuestra mente está oculto todo el poder de la intuición, todas aquellas ideas que nos han sido reveladas durante milenios y años de vida de humanidad, ideas que nos han sido reveladas para abrir caminos a la liberación de toda la inteligencia y el poder en luz del guerrero que nos habita. Todo eso ha estado ahí, toda esa fuerza está en nosotros. Somos guerreros que abren caminos, guiados por su intuición, que no riñe contra su razón. Sabe que está afrontando sus propias sombras y que saben que esas sombras le harán despertar sus miedos, pero que esos miedos lo pondrán atento, atento para no repetir ciclos, atento para no vivir las mismas cosas tantas veces, atentos para estar atentos a cada paso que vamos a dar, porque el camino es nuevo. Como humanidad estamos llamados a recorrer un camino nuevo permanentemente. Es un camino por el que la humanidad no ha transitado, por el que mi linaje no transitó, por el que tus padres no transitaron, pero que hoy tú, como punta del iceberg, tienes la posibilidad de transitar. Hazlo atento, hazlo confiado en tu fuerza. Reconoce el miedo, afróntalo, vívelo, abrázalo, reconoce tu sombra, ámala, abrázala, hazte uno con ella. Danza con tus propias sombras, como también danzas con tus propias luces. Danza cuando estás alegre, pero danza cuando estás triste. Danza cuando te amas y danza cuando no te amas. Danza cuando tienes rabia. Danza cuando estás en paz. El guerrero que sabe abrazarse en todos los estados emocionales que manifiesta. ¿Sí? Porque en este pulso descubrimos que esa incapacidad de amarnos viene de perpetuar, los ciclos se perpetúan porque nosotros seguimos alimentando las emociones de un niño herido, que se siente herido por un linaje, que se siente herido por cómo su linaje expresó esa fuerza vital y cómo él se sintió atropellado por la fuerza vital de su linaje, por la forma en la que él expresa, forma en la que la humanidad hasta ahora ha expresado sus reacciones y por la forma en la que mis padres reaccionaban ante cada situación de mi vida. Y yo me sigo sintiendo víctima porque soy un niño indefenso, pero ahora soy un guerrero de luz, fuerte, grande, adulto, con fuerza, con poder, con energía suficiente para transformar esa sombra, para sanar esas heridas,
para dejar de ser un manipulador emocional que vive en guerra permanente contra otros o contra sí mismo, a conectarse con ese niño interior que le hace descubrir el balance perfecto que existe en el equilibrio de la expresión entre sus ciclos y su fuerza interior para cambiarlos, transformarlos en el paso a paso, para ver cómo cada ciclo es una oportunidad de transmutar una sombra, de afrontar un miedo, de asumir un potencial. Tenemos que poner mucho cuidado en esta luna espectral que se conecta con este primer pulsar entonado, que es el pulsar magnético. Tenemos que poner mucho cuidado porque inconscientemente nosotros no le creeremos a la intuición. Nos da miedo los caminos que nos propone la intuición porque son caminos que no conocemos, entonces nos sentimos ciegos para dar pasos a través de esos caminos. Y el guerrero se llena de miedo y entonces intenta repetir los mismos caminos en lugar de, de transitar caminos nuevos. Entonces hay que ponerle mucho cuidado a que sí estemos siguiendo la intuición, de que sí le permitamos al guerrero, que es un sello amarillo, por lo tanto un sello muy mental, que puede volverse muy cuadriculado en su mente, muy rígido desde su mente, y se imposibilita a sí mismo a seguir la intuición, a soltar en algunos momentos la razón. La razón le ayuda al guerrero para comprender cómo ha vivido y qué ha hecho y qué es lo más inteligente que puede hacer ahora, pero también le muestra hacia el futuro que un camino nuevo no se puede transitar yendo siempre a lo seguro, que tengo que osar, ser valiente para poder afrontar aquellas cosas que me dan miedo, que detonan mis sombras, pero que me ayudarán a vivir los procesos de transformación más profundos. Pues vámonos a hacer entonces las tres preguntas claves que nos hicimos durante este moderador del equilibrio, que es esta balanza que conforman este pulso entre la enlazadora de mundos magnética blanca, el mono rítmico azul y el guerrero espectral amarillo. ¿Sí? En esa balanza se va a mover en nosotros la idea de volver a revisar entonces estas tres preguntas. ¿Sí? Pensé que yo seguía hablando en la explicación y se me olvidó ir moviendo esta parte del video, pero igual ya lo dejé moverse solito. ¿Sí? Les decía que el cuento aquí tiene mucho que ver con que desde la intuición nos permitamos recorrer caminos nuevos para realmente abrir ciclos nuevos. ¿Sí? La primera pregunta es que nosotros observemos cuál fue el propósito que habíamos escogido al principio. ¿Cuál fue esa? Volvámonos a responder, ¿cuál es la actitud personal que más estanta los ciclos de vida que estoy experimentando y de qué forma deseo transformarla como propósito para este año? ¿Sí? No importa que el año se esté acabando, volvámonos a responder esto como si la pregunta fuera nueva. Volvamos a respondernos además en la pregunta número 6 conectada con el mono rítmico azul, ¿cuál es la realidad de los ciclos de vida actual que me hace sentir más impotente para lograr ese cambio? ¿Y en qué forma me hace y de qué forma me hace perder la alegría? Si yo logro descubrir que me siento impotente, esa impotencia después se manifiesta en rabia, ya es cuando el guerrero entra en lucha, ¿sí? Que es lo que veríamos en el tono 11. Miren que todo va como una cadenita, mostrándonos el camino. Y entonces ahora me voy a visualizar como ese guerrero que ya cambió de actitud, que liberó y disolvió esa actitud para poder cambiar sus ciclos. Y desde esa nueva expresión voy a comenzar a mover mi intuición para ir viendo cuáles son las acciones que yo implementaría para darle movilidad a mis ciclos. Muchas veces no me atrevo a implementar acciones para afrontar esos miedos porque creo que siempre me voy a detonar de la misma forma o que siempre va a volver a aparecer la misma actitud. Por eso ahora me centro y digo, ya no tengo eso, no existe en mí y voy a comenzar a proyectarme cómo actuaría, cuáles serían las acciones si de verdad eso ya no estuviera en mí. Y eso me va a ayudar a recrear desde la ilusión del niño la posibilidad real de manifestarme en esta personalidad con esa actitud ya transformada. ¿Sí? Un abrazo para todos. Les deseo muy feliz luna espectral de la serpiente. Recuerden que así como la serpiente nos lo dice, nosotros sí vamos a llegar al momento de liberar y disolver esa actitud. Necesitamos sostener la atención, porque así como la serpiente podemos sacarnos toda la piel y hacer que una actitud definitivamente se transforme en nosotros.
tardes el tiempo que se tenga que tardar. La cuestión no es tiempo, la cuestión es tener la certeza de que sí lo podemos alcanzar. Nuevamente un abrazo para todos y muy feliz luna espectral de la serpiente.